Buenas tardes, le voy a hacer algunas pequeñas preguntas sobre maternidad y paternidad, ¿ya? ¿Ya? ¿A qué edad quedó en embarazo? A los 20 años. ¿Cómo fue su reacción al enterarse del embarazo, la de su familia y de su pareja? Cuando mi pareja fue una alegría de recibir a un hijo, no contaba con el apoyo de mis padres, pero tenía el apoyo de mi pareja. ¿En qué situación estabas en ese momento? Por ejemplo, estudiaba, trabajaba, su situación económica. Bueno, yo estuve estudiando ya el segundo año de medicina, pero al encontrarme embarazada dejé y me dediqué a la crianza de mis hijos. Obviamente mi esposo trabajaba, tenía ya un título y sacaba adelante a la familia. ¿Cómo afectó su embarazo a sus planes o metas a futuro? Obviamente pues ya al convertirme en madre tenía esa responsabilidad y me dediqué a la familia y a la crianza de mis hijos. ¿Cuáles fueron los mayores desafíos que enfrentó durante el embarazo y después del nacimiento del bebé? Pues al no contar con el apoyo de mis padres, eso nos unió más como pareja y bueno, sacamos adelante jóvenes, pero salimos adelante. ¿Cómo cambió su vida diaria? Por ejemplo, relaciones sociales, rutinas, estudios, trabajo. Digamos que mi carrera se truncó porque al estar estudiando el segundo año de medicina y al encontrarme embarazada joven, pues tuve que dejar eso y dedicarme a la crianza de mis hijos. Tuve el apoyo de mi pareja, entonces me embaracé a temprana edad, pero afrontamos nuestra responsabilidad como padres. Muy bien. ¿Recibió algún apoyo de su familia, pareja o instituciones? ¿Y de qué forma? De mi pareja, porque obviamente mis padres no aceptaban esa situación de que yo me embaracé a temprana edad, a los 20 años, y digamos, yo sí contaba con el apoyo de mi pareja. Entonces había que ciertas situaciones y ponernos a trabajar los dos, si necesitábamos algo. En todo caso, él sacó a la familia adelante. ¿Sufrió alguna discriminación o juicios sociales por ser madre joven? Ninguna, porque en realidad yo afronté el hecho de que ya tuve un hijo y me dediqué a la crianza de mi hijo y de hecho no me importaba o no tenía discriminación de nadie porque fue mi pareja y nuestra decisión. ¿Cómo cambió su percepción sobre la maternidad antes y después de tener a su hijo? Pues la percepción, ¿en qué sentido me estás preguntando? Porque O sea, me refiero a que cómo era su percepción antes y después de tener un hijo. O sea, por ejemplo, antes podría haber pensado que era algo muy bueno, pero ya teniendo a su hijo pudo cambiar su pensamiento. claro, o sea, como no fue un embarazo planificado en realidad, entonces tuvimos que truncar mis estudios y bueno, siempre conté con el apoyo de mi pareja, pero claro que mi vida cambió obviamente, pero supimos salir adelante, o sea, yo en ese sentido no he tenido discriminación de nadie. No. ¿Cómo describiría su proceso de maduración emocional desde que se convirtió en madre? Pues el hecho de ser madre cambió mi vida obviamente, pero me dediqué a la crianza de mis hijos, a la responsabilidad que eso conllevaba y bueno, salimos adelante juntos y estamos, digamos, afrontamos todo lo que teníamos que afrontar como pareja. ¿Qué aprendió sobre la crianza y el rol de ser madre a temprana edad? Bueno, realmente para mí fue difícil porque yo no conté con el apoyo de mi mamá ni de mi papá, entonces yo misma tuve que hacer de todo y indagar en fin, fue una experiencia gratificante porque no hay escuela para padres en realidad.
uno cría y da la educación que ha recibido de sus padres, y yo prácticamente me dediqué a eso al 100%. Muy bien. ¿Qué ha sido lo más difícil y lo más gratificante de su experiencia como madre? Difícil fue la crianza porque en realidad así joven uno tiene que tomar responsabilidades de un adulto, y creo que yo las hice bien. Muy bien. ¿Y lo más gratificante de esta experiencia? Es que eso me enseñó a madurar. Tuve el apoyo siempre de mi pareja, estuve bien con él y hemos criado a nuestros hijos, y yo pienso que no tuve ningún inconveniente al embarazarme a temprana edad, porque tomé la responsabilidad como es de serlo en ese caso. ¿Pudo continuar con sus estudios? Obviamente que no, yo estaba en segundo año de medicina, tuve que dejar mi carrera, entonces mis compañeras se graduaron y yo no me gradué, ya tuve los hijos, y digamos vinieron los hijos y ya fue frustrante para mí dejar mis estudios, pero ya me dediqué a la maternidad. Después de la maternidad, ¿qué obstáculos tuvo que enfrentar a usted? Bueno, yo tenía que aportar también para el hogar en cierta forma, así es que ya sabemos que algo que hacer, tejía de pronto, hacía mis trabajos manuales para ayudar un poco en el hogar, eso. ¿Tuvo que buscar trabajo después del embarazo? No, prácticamente, yo hacía unas cosas, era muy hábil para el tejido y esas cosas, para el bordado punto cruz, entonces prácticamente yo desde la casa nunca descuidé a mis hijos, pero trataba de aportar en algo. Claro, entonces podría decirse que su experiencia fue buena a la hora de realizar esos trabajos. Sí, porque fue buena y gratificante, eso me ayudó a madurar. No contaba, como digo, con el apoyo de nadie, pero mi pareja sí. ¿Cree que haber sido madre joven afectó sus oportunidades laborales? Obviamente, las laborales yo no pensaba mucho porque como dejé de estudiar, digamos, afectó lo que yo tenía previsto en mi vida. Yo ya me veía como una doctora, me encantaba la medicina, pero al encontrarme embarazada, pues se frustraron todos mis planes, obviamente. Pero sin embargo, salimos adelante y no me arrepiento. Claro, entiendo toda su situación, muchísimas gracias, y esas fueron todas las preguntas. No hay de qué. ¿A qué edad quedaste embarazada? Yo quedé embarazada a los 20 años. ¿Cómo fue tu relación al enterarte del embarazo y la de tu familia y pareja? Bueno, mi reacción fue sorprendente, no sabía qué hacer en esa época, no era como lo que estamos actualmente, no había, digamos, ayuda como ahora hay en los centros de salud, ayuda psicológica y todo, uno se cae en la desesperación, pero con uno mismo poniendo de parte, se sale adelante. ¿En qué situación estabas en ese momento, por ejemplo, en los estudios, trabajo o situaciones económicas? Recién graduada, me gradué del colegio. ¿Cuáles fueron los mayores desafíos que enfrentaste durante el embarazo y después del nacimiento del bebé? Los desafíos que fueron era que no sabía qué hacer, pero luego ya de conversar, digamos, con mami, con mi amiga, con mi mejor amiga, ellos me llevaron al centro de salud para poder realizar los controles y para que mi hijo salga bien, que nazca sano. ¿Cómo cambió tu percepción sobre la maternidad antes y después de tener a tu hijo? Ya. Por ejemplo, antes era complicado, todavía no había mucho compromiso, había como salir, había como salir con los amigos, con las amigas, a alguna fiesta, pero luego ya de que se convierte uno en mamá, efectivamente ya no se puede hacer eso, porque lo primordial es cuidar y precautelar la salud y la vida de los hijos, de los niños.
¿Cómo describirías tu proceso de maduración emocional desde que te convertiste en madre? Ya, uno se cambia la manera de pensar, los proyectos van cogiendo sentido a la vida, madurando, se va haciendo proyectos y siempre ha sido los proyectos buscar lo mejor para los hijos, darles el mejor estudio, lo que uno no se tuvo la oportunidad, apoyarles en todos los proyectos, incentivarles con los valores buenos y que sean buenas personas en el futuro y que siempre estén al servicio de la comunidad. ¿Crees que hombres y mujeres viven la paternidad y maternidad de manera diferente? ¿Por qué? Yo creo que sí, y yo creo que habemos padres que digamos que sí son responsables, pero la mayor parte de las mamás somos los que estamos 100% con los hijos, día y noche. Nosotros nos preocupamos de la comida, nos preocupamos de todo. Estamos ahí al cuidado cuando se enferman, en los estudios, siempre estamos presentes, aunque nos impida un poco el trabajo, pero estamos constantemente ahí. Bueno, vamos a empezar con la primera pregunta de esta entrevista. ¿A qué edad quedó embarazada? A los 17 años. ¿Cómo fue su reacción al enterarse de su embarazo y la de su familia y pareja? Primeramente de sorpresa y para mí fue de mucho susto al ver esta situación contra que se iba los principios de mis padres y aún de mi cónyuge. ¿En qué situación se encontraba en ese momento, ya sea estudios, trabajo o en qué situación económica? Estaba por tomar decisiones para mi futuro en lo económico, en lo que venía, pero al ver esta situación para mí se despejó todo eso, pues y primeramente tuve que decidir al confrontar la situación. ¿Cómo afectó su embarazo a planes futuros o sus metas a futuro? Primeramente pasaba por muchas ideas en mi mente, pero esta situación para mí yo me veía ya con unos futuros truncados, con aún mis emociones muy invadidas de temor, de miedo de lo que me iba a pasar. Entonces para mí primeramente era el resolver cómo voy a confrontar. ¿Cuáles fueron sus mayores desafíos al enfrentarse durante el embarazo y después del nacimiento del bebé? El ver que todo podía haber solución y luchar contra aún mis pensamientos y aún mi responsabilidad. Entonces para mí primeramente fue sentarme y pensar que tenía que tomar una decisión. ¿Cómo cambió su vida diaria, ya sea relaciones sociales, su rutina, estudios o su trabajo? Cambió mucho porque en primer lugar mis padres al saber de esto, pues para ellos fue de mucho dolor y luego para la sociedad verme aislada, verme a lo mejor como una mujer que ya no servía para la sociedad, porque en ese aspecto para mí fue muy duro el ver que los demás ya no era lo mismo como antes. ¿Recibió el apoyo de su familia o de su pareja o de instituciones? Y si fue así, ¿en qué forma o de qué manera? Al instante no recibí ayuda de nadie, aún de mis padres, aún de mi cónyuge y aún también en cuanto a la salud, nada, porque para mí era muy difícil confrontar esta dura decisión al ver que se venían muchos problemas. Entonces al pensar en eso, pues era primeramente ir contra lo que
cómo confrontar la vida. ¿Cómo cambió su percepción sobre la maternidad antes y después de tener a su hijo? Al pasar de los días, aún los meses, en mi soledad, ya que fui madre soltera, pues para mí fue de gran valor porque iba adquiriendo ya para mí mucha responsabilidad, compromiso con el ser que llevaba en mi vientre. Entonces para mí fue cambiando todas las ideas y aún llevando con mucha madurez y compromiso. ¿Cómo describiría su proceso de maduración emocional desde que se convirtió en madre? Para mí fue lo único, valorar que el ser que yo tenía para mí era de mucho valor y decidiéndome a tenerlo, entonces de esa forma cambió mucho para mí y solamente tenía en mi mente el inculcar los valores a mi hijo y con eso salir adelante. ¿Qué aprendió sobre la crianza y el rol de ser madre, padre a temprana edad? Te da un giro muy espectacular y muy grande, diría, en la vida, porque tú coges la responsabilidad y el compromiso que todo salga bien y ahí la vida te enseña y aún el instinto te da ya para ser madre y te prepara para que cuando venga ese ser, entonces tú te descubres lo valioso que es ser madre. ¿Qué ha sido lo más difícil y lo más gratificante de esta experiencia? El saber que tienes una responsabilidad muy grande y aprender a madurar, aprender a hacer cambios en tus decisiones y en el futuro que tenías, y de esta forma para uno hacer con mayor responsabilidad al ser que tienes, entonces te trae mucha enseñanza, gratitud de saber que Dios deposita en ti una confianza y tener en el vientre un ser que amas. ¿Tuvo que buscar algún trabajo después del embarazo? ¿Cómo fue esa experiencia? De mucha preocupación para que el ser que llevas en tu vientre no le falte nada, y tomas una decisión muy, muy grande y muy exitosa para no defraudar y a la persona que amas, que es el ser que llevas. Entonces te hace tomar decisiones muy eficaces y con eso te lleva a un buen futuro. ¿Pudo continuar con sus estudios? Y si fue así, ¿qué obstáculo enfrentó? Lamentablemente no, se truncó y luego pues solo una parte de mi secundaria que tenía, pero solamente me bastaba en el hecho de que tenía a mi ser amado en los tiempos venideros, pues tenía conmigo, pues me era suficiente, y luego pues para capacitarme y todo por delante, pero mientras yo estaba decidida a continuar, entonces todo se truncó pues y luego quedó allí, pero saber que lo más importante es tener esa responsabilidad de tenerlo al hijo. ¿Cree que haber sido madre joven afectó sus oportunidades laborales? Yo creo que sí, porque a veces la sociedad nos mira como un obstáculo para crecer en el éxito en lo económico, pero eso también a uno le hace valiente de saber que si no te da la sociedad una oportunidad, tú lo puedes hacer, porque eres de gran valor y puedes tener y sacas fuerzas donde más no tienes. Y ya para finalizar,
¿Cree que hombres y mujeres viven la paternidad de manera diferente? ¿Por qué? Sí, en esta sociedad se vive diferente porque primeramente la madre, la mujer es la que en especial se hace cargo del ser que ama, de los hijos, y aún dando a la edad que tenga, pues puede luchar con fervor lo que quiere. Lamentablemente en este caso, pues el varón o el hombre se hace a un lado y a veces le ve como una carga, pero viendo esto, pues la mujer es muy responsable de lo que hace y el compromiso que adquiere por los hijos. Cuénteme, ¿a qué edad usted tuvo su primer embarazo? Mi primer embarazo tuve a los 17 años. Ya, ¿y cómo fue su reacción al enterarse del embarazo, la de su familia y la de su pareja? Yo me asusté mucho y de mi familia también estaban muy preocupados y mi pareja también se asustó mucho. Ya, ¿en qué situación estaba usted en ese momento? ¿La situación económica, su trabajo? Esos momentos yo no estudiaba, pero trabajaba y mi situación económica estaba baja y por eso no estudiaba, sino trabajaba. Ya. ¿Cómo afectó su embarazo a sus planes o a sus metas de futuro? Mi embarazo sí me afectó, era porque yo tenía muchos planes en estudiar, en salir adelante, en graduarme y quizás algún rato de tener mi propio negocio. ¿Cuáles fueron los mayores desafíos que enfrentó usted durante el embarazo o quizás después del embarazo? Mis peores desafíos eran que cuando yo tenía miedo que quizás mi hijo se enferme o yo no tenga dinero para poder solventar eso de la salud de mi hijo, de mi hija. ¿Cómo cambió su vida diaria, o sea, sus relaciones sociales, su trabajo, su rutina del día a día y eso? Ya cambió mucho por lo que yo no podía ya, quizás primeramente con mi panza yo no podía ya hacer, o sea, ningunas cosas, quizás esfuerzos muchos, o sea, no podía salir, ya no podía quizás estar así libremente ya, sino yo tenía que cuidarme mucho para que todo me salga bien. Ya. ¿Recibió usted apoyo familiar de su pareja, de alguna institución? Sí tuve apoyo de mi familia, de mi pareja, de las instituciones también, porque yo cuando me iba al centro de salud siempre me aconsejaban ahí muchas cosas, me ayudaban mucho mentalmente. Ya. ¿Cómo cambió, sufrió usted discriminación o algún juicio social por ser una madre joven? No sufrí ninguna discriminación. Más bien siempre me han apoyado y me han ayudado. ¿Cómo cambió su percepción sobre la maternidad, sobre la forma de ser madre antes y después de tener a su hijo? Cambió mucho por lo que yo tenía muchos planes. Y no pude cumplirlo por el mismo hecho que me embaracé muy pronto y tuve que criar a mi hijo de muy temprana edad. ¿Cómo describirías su proceso de maduración emocional desde que se convirtió en madre? O sea, yo pienso ya ahora mucho, o sea, diferente, por lo que ya no, después de eso, o sea, yo ya pensaba mucho en mi hija, me pensaba mucho, o sea, en mí misma. Emocionalmente yo cambié mucho ya, o sea, ya pensaba de diferente forma, de diferente manera. Ya, ¿qué aprendió usted sobre la crianza y el rol de ser madre a temprana edad? Yo aprendí mucho, primeramente, a entenderles a mis padres, ¿no? Entenderles a las personas mayores, en que lo que ellos digan, lo que ellos aconsejan, uno tiene que obedecer y hacer caso. Ya. ¿Qué ha sido lo más difícil y lo más gratificante de esta experiencia suya de ser madre a temprana edad?
Lo más difícil era en pensar que quizás mi hija se enfermaba, mi hija quizás no tenía yo dinero para poderle a ella curarle, llevarle al médico. Eso fue y lo más gratificante es de tener una hija, como ahora tengo una hija, sea que es bien educada, y eso nada más. ¿Usted cree que haber sido madre joven afectó sus oportunidades laborales? Sí me afectó mucho porque yo tenía muchos planes en mi mente, pero la cosa es en ser madre en temprana edad me afectó mucho porque ya no pude hacer nada, más me puse a criar a mi hija. Ya. Y la última, ¿cree que usted que los hombres y las mujeres viven la paternidad y la maternidad de manera diferente? ¿Y por qué? Yo creo que sí, por lo que las mujeres más que todo, o sea, cuando uno se embaraza y siente que ser madre es en que uno se preocupa mucho ya por su hijo, cómo sea estar bien, ¿no? Obviamente los padres, los hombres más que todo, ellos no creo que es mucho, por lo que ellos solo piensan es en dar dinero y nada más, creo yo. ¿A qué edad su pareja quedó embarazada? Bueno, mi pareja se quedó embarazada a los 16 años. ¿Cómo fue su reacción al enterarse del embarazo de su pareja y la reacción de su familia? Bueno, la reacción fue, sí, en cierta manera, de temor y también de cómo afrontar esta situación que se dio. Y en cuanto a la familia, pues al inicio fue duro, hubo confrontaciones, pero después hubo apoyo para seguir este proceso. ¿En qué situación estaba en ese momento, ya sea estudios, trabajo o su situación económica? Bueno, como la edad que teníamos, pues estábamos estudiando. En lo económico, pues dependíamos de nuestros padres. Como dije al inicio, fue un poco duro porque fue duro aceptar, pero después tuve el apoyo de ellos y a su vez también de los papás de la chica para poder afrontar este nuevo reto. ¿Cómo afectó el embarazo de su pareja, sus planes o metas a futuro? Creo que como todo joven anhelábamos alcanzar nuestros sueños, pero dada esta circunstancia pues se vieron truncados. Era otra perspectiva, ya no como la que teníamos antes de este suceso que se dio, sino ahora habían otras prioridades que atenderlas. ¿Cuáles fueron los mayores desafíos que enfrentó durante el embarazo de su pareja y después del nacimiento del bebé? Bueno, al inicio al estar pendiente de ella, el proceso mes a mes, también inquietudes de qué sucederá, qué pasará, pero ya gracias a Dios se fue dando todo con normalidad. Después nació el bebé y ahí sí venía otro reto, el de tomar responsabilidad para hacer cargo tanto de la mami como del bebé y así buscar los medios en los cuales pueda yo sustentar aquellas necesidades. ¿Cómo cambió su vida diaria, ya sea en relaciones sociales, rutina, estudios o trabajo? Es mucho porque antes de esto había en cierta manera libertades, un poco más de tiempo, pero ya una vez que se dio esta etapa de ser papás, entonces las cosas que aparentemente eran primordiales pasaron a segundo plano y había que estar al pendiente de la mamá y del bebé. Entonces sí, un poquito hubo un cambio drástico en ese sentido.
¿Recibió el apoyo de su familia o instituciones? ¿En qué forma? Bueno, como dije al inicio, en cierta manera la familia creo que es el pilar o el fundamento en el cual nos podemos apoyar. Como dije al inicio, fue un poquito duro, pero después fueron aceptando y contamos con el apoyo de ellos. En cuanto a fundaciones o ayuda, creo que los organismos de salud que rigen en nuestra ciudad pues brindaban apoyo tanto a la mamá de la bebé y en dar un seguimiento para que todo vaya bien. Pero de lo demás, claro, también hubo cierto apoyo en cuanto a lo psicológico, a lo anímico, para poder llevar bien esta nueva etapa que se nos presentaba. ¿Sufrió discriminación o juicios sociales por ser padre joven? Por supuesto, creo que la sociedad, por ende, al ver a una pareja joven, siempre hay críticas, cuestionamientos, señalamientos, pero como digo, el eje primordial aquí es el apoyo de la familia, tanto de mi persona como de mi pareja. Eso es lo que hoy en día se podría tomar en consideración, no importa lo que haya pasado, pero mientras la familia esté respaldándonos, pues yo digo así, sería en segundo plano lo que pueda decir la sociedad. ¿Cómo cambió su percepción sobre la paternidad antes y después de tener a tu hijo? Bueno, mucho es una nueva etapa. El hecho de saber que se va a ser papá, no es que venimos con un manual de instrucciones, sino que en el día a día se va aprendiendo, la vida nos va enseñando. Y bueno, por un lado sí, temor, inquietudes, pero por otro lado la alegría de saber que puedo contar con mi hijo, mi hija, pero el día a día nos va enseñando el cómo desarrollar esa responsabilidad. ¿Cómo describirías su proceso de maduración emocional desde que se convirtió en padre? Bueno, algo bonito porque ya no eres tú, no es ella, sino somos ya un núcleo familiar y por ende ahora tenemos por quién ver, por quién velar y siempre hay ese anhelo de dar lo mejor y como siempre se lo dice, ¿no? De ser buenos padres, ejemplares y vivir con ellos el proceso de crecimiento, el cómo vayan transcurriendo los días, los años. Entonces es algo muy bonito esa experiencia. ¿Qué aprendió sobre la crianza y el rol de ser padre a temprana edad? De saber que hay que centrar bien las prioridades, pero cuando se dan estos casos, pues hay que asumirlo en la mayoría, digo yo, muchos debemos hacerlo con responsabilidad. Se dan casos que a lo mejor por A o B no se fortalecen o no se fomenta este paso que se ha dado, pero yo puedo decir que sí, la vida me ha enseñado a ser mejor persona y así también, bueno, como nuestros padres y los que nos anteceden a ellos, pues de igual manera tuvieron estos procesos, entonces podemos aprender algo de ellos, pero la vida misma, como te digo, nos va enseñando, nos va mostrando cómo desarrollar este rol que es tan importante dentro del núcleo familiar. ¿Qué ha sido lo más difícil y lo más gratificante de esta experiencia? Lo difícil, pues, que el cómo asumir este rol nuevo. Creo que mucho tiempo hemos vivido el rol de hijos, pero cuando se da esto es un nuevo proceso. Al comienzo, como dije, un poco difícil, con temor, con preguntas, inquietudes,
pero cuando vas desarrollando y cuando tienes el contacto de ese bebé, de la esposa, cuando, como digo, somos ese núcleo familiar, se va desarrollando, pues todo se va ordenando, se va formando. Y a su vez también las expectativas, pues uno a lo mejor se tiene centrado a cierta edad, establecer un hogar, una familia, pero dadas las circunstancias, pues a veces lo tenemos que desarrollar antes de ese tiempo. ¿Qué obstáculos se enfrentó? Pueden ser algunos. Bueno, el hecho de ser jóvenes, de no tener una fuente de ingreso, a veces lo que dirá la sociedad, a veces el cómo buscar los ingresos para suplir esas necesidades que se tienen en gastos ya para durante el embarazo de la pareja y a su vez después, ¿no? Cómo sustentar para ya sea la leche, los pañales y otras cosas. Pero como digo, cuando uno pone de parte, pues todas las cosas pueden ir de mejor manera. ¿Tuvo que buscar trabajo después del embarazo? ¿Cómo fue esa experiencia? Como digo ahora, ya pues la responsabilidad ya no era de nuestros padres. Hablo de mi persona, ya no era responsabilidad de mis padres, sino que yo tenía que buscar la manera de cómo proveer para esas necesidades. Sí, fue duro, fue difícil al inicio, pero cuando se abrieron puertas, pues supe aprovecharlo al máximo. Es así que mi anhelo, mi deseo era que nunca les falte nada, tanto a mi esposa, a mi pareja, como al bebé, para que cada necesidad sea suplida. ¿Cree que haber sido padre joven afectó a sus oportunidades laborales? Claro que sí, como dije hace un momentito, pues uno se tenía trazada unas metas, unos objetivos, pero se dio esta situación y mucho cambió, muchas cosas cambiaron, pero uno va aprendiendo de los errores, de las situaciones que se dan y uno se va formando ya como persona, pues hablando en este aspecto de ser papás. Ya. ¿A qué edad fue su primer embarazo? Mi primer embarazo fue a los 17 años. ¿Cómo fue su reacción al enterarse del embarazo y la de su familia y la de su pareja? Mi reacción me causó un poco de miedo y al mismo tiempo felicidad. El de mi pareja también fue la misma reacción que la mía, miedo y felicidad también. Y de mi familia, no es algo que se esperaba, tal vez un poco de coraje, porque obviamente era adolescente, pero también yo pienso que lo aceptaron también felices. ¿En qué situación estaba usted en ese momento de estudios, trabajo, situación económica? En ese momento estudiaba y trabajaba. Estudiaba en la mañana y trabajaba en la mañana y estudiaba por la noche. Ya. ¿Cómo afectó su embarazo a sus planes o metas a futuro? Afectó en el sentido que no tenía el mismo tiempo en mi trabajo y también en mi estudio, como estudiaba en la noche, entonces ya los mismos síntomas del embarazo fueron ocasionando un poco de desánimo, náuseas y todo ese tipo de cosas, pero en ese sentido me afectó en el tiempo en el que ya no tenía todo el tiempo para mí. Ya. ¿Cuáles fueron los mayores desafíos que enfrentó usted durante el embarazo y después del nacimiento del bebé? Los desafíos que tuve es principalmente los malestares que llevan todo embarazo.
sí, digamos en el colegio y en el trabajo, yo creo que fueron los desafíos más grandes, ya que tenía que cambiar muchas cosas de mi rutina y todo eso, entonces yo creo que ese fue el desafío que tuve en cuanto a mi embarazo. Ya, ¿cómo cambió su vida diaria, las relaciones sociales, su rutina, sus estudios, su trabajo? Cambió en el sentido de que ya no era la misma adolescente que solía ser, obviamente. Ya tenía más responsabilidad en cuanto a cuidar a mi bebé, que estaba todavía obviamente en mi vientre, cuidarle, alimentarme bien, todo eso. Bueno. Ya. ¿Recibió usted apoyo de su familia, pareja o de alguna institución? Sí, siempre recibí el apoyo de mi pareja. Y también de mi familia, siempre tuve su apoyo, su ayuda en todo mi embarazo. ¿Sufrió usted discriminación o algún juicio social por ser una madre joven y cómo usted lo manejó? La verdad no sufrí ninguna discriminación, ya que en el tiempo que yo me quedé embarazada ya había también charlas sobre este tipo de temas, entonces en el colegio todos me apoyaban y me demostraban cariño hacia mí, hacia mi bebé, y entonces no sufrí nada de eso. ¿Cómo cambió su percepción sobre la maternidad antes y después de tener a su hijo? Cambió mucho porque ya tenía que mirar la vida diferente, de diferente manera, madurar a muy temprana edad, y ya no podía hacer las mismas cosas que hace una muchacha de 17 años, como salir o disfrutar mi adolescencia. Pienso que tuve que madurar por el bien mío y de mi familia, ya que se venía, pues sería mi bebé y el papá de mi bebé. ¿Cómo describiría su proceso de maduración emocional desde que se convirtió en madre? Realmente sí fue un poco duro, porque comenzar a madurar a esa edad es muy difícil. Tuve muchos bajones emocionales. Recuerdo que a veces lloraba porque tenía miedo de mi embarazo, que algo podría salir mal. Pero al mismo tiempo también me sentía contenta porque es una experiencia bonita que gracias al apoyo que tuve, entonces pude vivirla de esa manera, que obviamente sé que no todas pasan por lo mismo, pero en mi caso fue así. Ya. ¿Y qué aprendió sobre la crianza y el rol de ser madre a temprana edad usted? He aprendido a valorar más a una madre por el hecho de que yo sé ahora cuál es el esfuerzo que hace toda madre para, primeramente desde su embarazo, afrontar un embarazo a muy temprana edad, lo que es el parto y también la crianza. Ha sido muy difícil para mí, en el sentido de que ya tenía que vivir una vida muy diferente. Entonces eso he aprendido y he valorado ya lo que es el tema de ser una madre y eso. Yeah. ¿Y qué ha sido lo más difícil y lo más gratificante, lo más bueno de esta experiencia? Yo pienso que lo más difícil que fue en el momento, digamos, del parto ya. Fue lo más duro que pude vivir. Fue una experiencia bonita, pero también obviamente dolorosa. Eso fue lo más duro para mí en ese sentido, y afrontar mi nueva realidad. Y lo más bonito sería tenerle a mi hijo ya, saber que está bien, que está sano, que pudo venir a este mundo normal, como todos los padres quisiéramos. ¿Cree que haber sido una madre joven afectó sus oportunidades laborales? En parte sí, porque uno ya no se tiene el mismo tiempo y ya no se le puede dedicar el mismo tiempo, no se puede dedicar el tiempo que quisieran en un trabajo.
como sabemos, un trabajo de 8 horas y también descuidar a mi hijo todo ese tiempo no lo podría hacer. Entonces sí afectó en parte en ese tema laboral, de que muchas de las veces cuando uno es madre ya no se tiene esas mismas oportunidades, o ya las personas a quien están contratando ven también eso, entonces como un obstáculo. Pero obviamente sabemos que sí se pudiera, y simplemente que no se da las oportunidades a una madre que tiene a su hijo por el simple hecho de que no disponemos de todo el tiempo. ¿Crees que hombres y mujeres viven la paternidad y maternidad de manera diferente? ¿Y por qué? Sí, pienso que sí, no todos tenemos la bendición de contar con el apoyo de una pareja y de una familia también, que es muy importante. Entonces hay muchas madres que son solteras, que no recibieron el apoyo de su pareja y que prácticamente vivieron toda esa etapa solas. Entonces sí es un poco complicado en todo ese sentido. ¿Qué le diría a una persona que esté viviendo esta misma situación? Que sea valiente, que trate de ver a su recompensa, que sería en este caso su hijo, porque a pesar de todos los obstáculos que nosotros presentamos como ser madres adolescentes, la mayor gratificación que una pueda tener son nuestros hijos. Entonces, que vea en él ese pilar para poder seguir luchando, seguir adelante, que es nuestra mayor motivación, son nuestros hijos, y también que pueda buscar ayuda en muchos lugares, también en donde sí pueden brindar este tipo de ayudas, y con el apoyo emocional, y que sea fuerte y que siga adelante. ¿A qué edad quedó embarazada su pareja? Muy buenas noches. Sí, claro, mi pareja se quedó embarazada a la edad de 18 años. Muy bien. ¿Y cómo fue su reacción al enterarse del embarazo? ¿Y la de su familia y la de su pareja? Mi reacción principalmente fue de susto, de frustración, quería llorar, pero luego lo asimilé y dando gracias a Dios me hice responsable. Soy una persona muy responsable. La reacción de mis papás igualmente, de susto, preocupación, pero al final me apoyaron. ¿En qué situación estaba en ese momento? Por ejemplo, ¿estaba estudiando, trabajando, su situación económica? En ese momento me encontraba estudiando. Mi situación económica era muy mala porque estaba en tercero de bachillerato, a punto de graduarme, con ganas de entrar a la universidad. ¿Cómo afectó su embarazo a sus planes o metas a futuro? El embarazo nos afectó de una forma muy grave. Yo no pude ir a la universidad, mi pareja tampoco. Ella actualmente se dedica a cuidar a nuestro hijo y bueno, yo trabajo. ¿Cuáles fueron los mayores desafíos que tuvieron que enfrentar durante el embarazo y después del nacimiento del bebé? Los desafíos principales fueron contarle a mis padres, contarle a los padres de ellos, que nos estábamos graduando, el no tener dinero. Esos fueron los mayores desafíos. Y al momento de que mi hijo nació, los mayores desafíos fueron poderle dar cosas muy importantes como los pañales, la leche en polvo, todo ese tipo de cosas. Para mí ha sido un verdadero sacrificio. Claro, entiendo. Coménteme también cómo cambió su vida diaria, por ejemplo, algunas relaciones sociales, su rutina, los estudios, el trabajo. Mi vida diaria cambió totalmente.
Dejé e hice todas mis amistades a un lado, me dediqué 100% al trabajo de 6 de la mañana a 1 de la tarde y de 2 de la tarde a 8 de la noche. Esa es mi vida. Yo trabajo para mantener a mi mujer y darle de comer a ella y a mi hijo. No paso mucho tiempo con mi familia. Como no me gradué de la universidad, no cuento con beneficios del trabajo como descanso en los feriados o los fines de semana. ¿Recibió apoyo de su familia, pareja o algunas instituciones? ¿Y me podría explicar de qué forma, de qué manera? La verdad, de las únicas personas de las que recibí apoyo fue de mi familia y de mi pareja. De mi familia económica y emocionalmente, y de mi pareja apoyo sentimental, emocional. Ella me da fuerzas para seguir adelante, al igual que mi familia. ¿Sufrió algún tipo de discriminación o juicios sociales por ser padre adolescente? ¿Y me podría comentar un poquito más de cómo lo manejó? Para ser sincero, no sufrí ningún tipo de discriminación por ser padre adolescente, pero mi pareja sí, por parte de su familia y de algunos conocidos. Ella sí sufrió bastante discriminación por ser madre adolescente. Lo manejé de una manera calmada, pacífica, tranquila. No me dejé llevar por lo sorprendido que estaba en el momento. Claro, entiendo su situación. ¿Cómo cambió su percepción sobre la maternidad y paternidad antes y después de tener a su hijo? Mi percepción cambió bastante. Yo pensaba que tener un hijo era solo alimentarlo y ya. Después de tenerlo me di cuenta que es más que eso. Implica alimentarlo, cuidarlo, ver por él, estar para él 24/7, en las mañanas, en las tardes, en las noches, en las madrugadas. Velar por el bienestar de él, para que no se enferme, para que no se caiga o no se golpee. Estar atrás de él en cada paso que da. ¿Cómo describiría su proceso de maduración emocional desde que se convirtió en padre? Mi proceso de maduración emocional desde que me convertí en padre ha sido bastante largo, la verdad. Ha sido muy difícil tener a mi niño, pero en el transcurso de todo esto emocionalmente me he sentido muy bien. Es una vida humana, es la sangre de mi sangre, es mi hijo y lo amo mucho. ¿Qué aprendió sobre la crianza y el rol de ser padre a temprana edad? Aprendí sobre la crianza y el rol que hay una responsabilidad muy grande, que uno debe cumplir quiera o no. ¿Qué ha sido lo más difícil y lo más gratificante de esta experiencia? Lo más difícil fue dejar la universidad y lo más gratificante fue ver la sonrisa de mi hijo todos los días al llegar a casa. ¿Qué obstáculos tuvo que enfrentar? Tuve que enfrentar muchos obstáculos, como dónde vivir con mi pareja, encontrar un trabajo, dejar mi vida social, bastantes obstáculos. ¿Cómo fue su experiencia a la hora de buscar trabajo después del embarazo? Mi experiencia fue horrible. Nadie me quiso dar trabajo. Los trabajos que he encontrado han sido trabajos donde me explotan. Y en este momento estoy en un trabajo donde me explotan porque al no tener título universitario no he podido encontrar un buen trabajo. Un trabajo como se dice, con todas las de ley. ¿Cree que haber sido padre adolescente afectó sus oportunidades laborales?
Definitivamente sí. Ser padre adolescente afectó mucho mis oportunidades laborales. Muchísimas gracias por contestar las preguntas y que tenga una linda noche. De nada, igualmente muchas gracias.